Estados Unidos causa millones de dólares en pérdidas para tratar de combatirlo, por ejemplo, en los pastos, ¿no? De los campos de golf, los cultivos de manzana, etc. Y muchas otras especies se comportan de la misma forma, pero no se sabe qué especies son, no se sabe cómo determinarlas. El principal problema que ha impedido el trabajo taxonómico de este grupo es que, a diferencia de muchos otros grupos de coleópteros y de insectos en general, los genitales masculinos y femeninos son muy homogéneos, casi no varían entre especies, a diferencia de otros géneros, ¿no? cuya taxonomía está basada básicamente en genitales, ¿no? Ese es un problema. Hay una homogeneidad en los caracteres morfológicos, pero además hay una amplia variación en los patrones de pigmentación, ¿sí? Y de puntuación. No hay estudios comparativos de estructuras a detalle. Las descripciones originales, como en muchos otros grupos, son de 2 o 3 renglones y se han descrito especies con 1 o 2 ejemplares. Entonces, además, otras características que las hacen diferente a muchos otros grupos de coleópteros o de géneros relacionados o de tribus relacionadas es que atributos morfológicos que pudieran variar y que te permiten tomar decisiones taxonómicas en Anomalini o en Paranómala no varían, como las uñas. Las uñas son iguales en todas las especies. O la vestidura. Es muy frecuente encontrar, por ejemplo, organismos amarillos y ejemplares de la misma especie con puntuaciones, con manchas y melánicos también. Entonces, es bastante complicado. ¿Eso qué ha generado? Pues ha generado que la gran mayoría de los géneros en América, y supongo que en el Viejo Mundo, sean asociados con Paranómala. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque Paranómala tiene todo y pues no le falla, ¿no? Además de que se piensa que muchos géneros en realidad son más diversos y hay especies que pudieran ser parte de esos géneros, pero están considerados dentro de Paranómala. Entonces, Paranómala en realidad es un género polifilético, ¿sí? Entonces, no hay un criterio morfológico mínimo para establecer los límites genéricos, ¿sí? Y el problema ha sido tratado, ha habido intentos por abordarlo en obras clásicas en las que asocian la fauna americana con la fauna del Viejo Mundo, en algunos casos, y en otros casos solo analizan la fauna americana, pero validan estructuras morfológicas muy diferentes. Por ejemplo, Burmeister reconoce 2 géneros, Blanchard reconoce solo 1, Pelota lo sinonimiza, y reconoce otro, pero solo con validez parasiática, solo con validez asiática. Otros autores reconocen este género como válido, como por ejemplo Machanske, y parece que hay poca congruencia entre las propuestas taxonómicas superespecíficas y los diferentes autores. Entonces, haciendo un análisis de esta revisión de literatura y de ejemplares, pues hice un ejercicio de inferencia filogenética, ¿no? Tomando representantes de cada una de las propuestas previas para ver qué era lo que yo recuperaba, ¿sí? Entonces, el objetivo general era conocer los límites del género Paranómala y sus asociaciones a nivel genérico. Y, bueno, redefinirlos, ¿no? Conocer sus relaciones y establecer los límites. Para ello, seleccioné caracteres de morfología externa, de genitales, apéndices orales y alas metatorácicas que no habían sido analizadas
como ya había comentado anteriormente, autores previos habían validado algunas u otras características, caracteres y estructuras morfológicas. Y esto fue lo que encontré. En realidad, Paranómala, que es todo lo amarillo, se muestra como un taxón artificial, en el cual están mezclados especies que pertenecían o que habían sido consideradas como géneros válidos, pero además se salen de él especies que habían sido consideradas como paranómalas, ¿sí? Lo curioso es que existen diferentes afinidades biogeográficas en estos clados que están representados por especies, por géneros monotípicos o poco diversos, ¿sí? Estos géneros de acá, que formaban parte de Paranómala, en realidad tienen una asociación filogenética más estrecha con linajes del Viejo Mundo, paleárticos, paleotropicales, y casi todo Paranómala, o más, todo Paranómala, parece que se diversificó en México. Son muy pocas especies las que habitan en Norteamérica y en Sudamérica también. Estos géneros, representados por una sola especie o por 2 o 3 especies, en realidad son mucho más diversos en Asia, África o Europa. También me permitió conocer cómo funcionan los criterios morfológicos de las propuestas pasadas, ¿sí? Encontré congruencia en la señal filogenética que pueden tener ciertos caracteres que se habían discutido y desacreditado posteriormente, ¿sí? Por ejemplo, en los géneros con afinidad en el Viejo Mundo es muy frecuente la reducción de los tarsos en las patas, ¿sí? O las cápsulas genitales con los parámetros inclinados o perpendiculares respecto a la pieza basal y al tecto, ¿sí? Además de presentar otras estructuras como la proyección exoesternal prominente. Todos esos rasgos no están presentes en Paranómala, ¿no? El grueso de la fauna en América, ¿sí? Entre, bueno, muchos otros caracteres. Entonces, eso me permitió hacer una diagnosis mucho más precisa de los géneros y establecer límites un poco más congruentes. Mi objetivo era tratar de recuperar en la medida de lo posible las propuestas, o algunas de las propuestas que habían sido hechas con anterioridad, porque consideraba que entomólogos como Meissner o Blanchard pues tenían muy buen ojo, ¿sí? Uno de los problemas es que Casey, un entomólogo aficionado que en realidad era militar, propuso la mayor cantidad de géneros y especies, y en la actualidad es el que tiene más especies sinonimizadas, más sinónimas que especies válidas, ¿no? Y el último trabajo general de la tribu fue un catálogo mundial en el que Machansky sinonimiza como 30 géneros y no establece ningún argumento para ello. Entonces esa es la clasificación que se sigue manejando hasta ahora. Entonces, pues resultó interesante obtener datos sobre ideas que habían sido propuestas anteriormente, ¿no? Como por ejemplo que la fauna americana tenía una relación muy estrecha con la fauna en África y que había linajes que tenían características de elementos relictuales, ¿no? Como por ejemplo Callistetus, ¿no? Callistetus claramente es un género con afinidad asiática y para algunos autores era un género válido pero ausente en América, ¿no? Entonces, bueno, revisando los tipos,
y especies en América, pues revalidamos su presencia en América. Y bueno, la revisión de estos géneros ha derivado en aportes en los grupos sobre revisiones y especies nuevas. Otro género muy interesante que se había asociado con Paranormala es uno, se describió hace como 10 años, Nayarita, un género monotípico. En realidad, sus parientes más cercanos están en Nepal, ¿no? Según lo que encontré. Presenta estructuras únicas en la genitalia masculina, puntuación, forma de las piezas bucales, que me permiten asociarlo con la fauna de ese lugar. Géneros nuevos, ¿no?, que habían sido considerados como Paranormala, también se han descrito o están en proceso de descripción. También. Y otros géneros que habían sido sinonimizados se han revalidado, ¿sí?, como Paquistetus. Y para el caso de Paranormala, en realidad se pudo obtener evidencia de que, bueno, y reconocer al menos 8 subgéneros y 14 grupos de especies, ¿sí?, para tratar de agrupar a las casi 200 especies en América. Un aspecto interesante es que esa diversidad subestima lo que en realidad puede haber del género. Yo, por ejemplo, revisando la especie tipo de Paquistetus, encontré que en realidad era un género monotípico, tenía 6 especies, ¿no? En otro caso, por ejemplo, revisando otro subgénero de Paranormala que denominé Bucephalanus, encontré que la serie tipo estaba compuesta en realidad por 3 especies diferentes. Entonces, he estado revisando los géneros o los subgéneros menos diversos y he encontrado un montón de novedades, ¿no? Entonces, estos son los subgéneros que reconozco, para los cuales hay diagnosis, descripciones, claves taxonómicas, igual para los géneros y para los grupos de especies, ¿sí? Aquí muestro algunos de ellos. ¿Sí? Además de describir estructuras que nunca habían sido antes documentadas y que no se sabe para qué sirven, ¿no? Por ejemplo, los pliegues y las sedas en este subgénero, un subgénero con el que tampoco se había documentado los hábitos alimenticios. Es un subgénero junto con otro que viene adelante, que son especialistas en comer acículas de pino, ¿sí? Entonces, a manos del doctor Miguel Ángel llegaron las primeras muestras de unos campesinos de Michoacán que le manifestaban que estos organismos pues provocaban estos daños en las acículas de pino. Y otro subgénero relacionado con Bucephalanus es Gelilaria. En realidad había sido propuesto como un género diferente por la modificación de las estructuras bucales, pero son adaptaciones para una ingesta especializada de acículas de pino. Entonces, con los resultados obtenidos pude reconocer nuevos géneros, transferir especies de unos géneros a otros y establecer límites genéricos mucho más objetivos, ¿sí? Este es como el resumen de la historia taxonómica de la tribu, con todos los cambios, o con la mayoría de los cambios que han ocurrido, porque pues sigo trabajando en la matriz, ¿no? Sigo codificando y obteniendo muestras adicionales. Entonces aquí hay nuevas propuestas, ¿sí? Propuestas desde el nivel de su tribu, ¿sí? Y como se podrán dar cuenta, algunas especies o algunos géneros en realidad fueron
descritos con muy buen criterio, ¿no? El problema es que Marchand, que sinonimizó la mayoría de ellos, aquí nada más estoy poniendo lo de El Nuevo Mundo, pero para El Viejo Mundo pues es mucho más complicado, ¿no? 53 géneros. Y bueno, con esto se tiene una mejor interpretación de los límites taxonómicos, se ha podido reinterpretar las propuestas clasificatorias previas, recuperando algunos de esos taxones que habían sido sinonimizados, valorar taxonómicamente muchos caracteres morfológicos, pero por supuesto el aspecto que sería como una tarea urgente, apremiante para validar estos resultados, pues es un ejercicio de filogenias moleculares, ¿no? Aparte de explorar pues otros aspectos como ecología, ¿no? Las especies, conducta, distribución, para ir integrando la información en grupos que se vayan conociendo mejor, ¿sí? Mi idea general es que anómala, el género que tiene más de 1000 especies, en realidad es un conjunto de unas 15 o 20 especies que se distribuyen en el centro de Europa, y que para anómala en realidad es un conjunto más diverso, con afinidad en el trópico, ¿sí? He estado revisando material de Asia y de África, no en físico, sino por internet, y me doy cuenta de eso. Desafortunadamente, los mejores catálogos de fotografías luego están en las páginas donde venden insectos, ¿no? Nunca he comprado nada, pero pues me ha servido como para explorar, ¿no? Tengo una base de datos de todo lo que publican ahí, y yo estoy seguro que Paranormal tiene una afinidad con lo que fue el hemisferio sur del supercontinente, ¿sí? Es curioso, por ejemplo, que bueno, los fósiles más antiguos de Anomalini datan del Mesozoico, y de forma natural no están presentes en Madagascar y en Australia, que fueron de las primeras masas tectónicas que se separaron, y después de esa separación emigró Sudamérica. Entonces están en Sudamérica, en África y en Asia, pero no en Madagascar y en Australia. Fueron las primeras que se separaron. Entonces eso adquiere sentido con lo que encontré, las relaciones filogenéticas. Después de eso, he estado haciendo trabajos taxonómicos y de revisiones de grupos pequeños, ¿sí? De los cuales he tenido acceso del material tipo, y pues han salido resultados interesantes, ¿no? Como les comentaba, Pakistetus, que era un género monotípico, en realidad tiene 6 especies. Bucephalus, que era un género y ahora es como un subgénero, tenía 2 especies, ahora son 6 también. Y bueno, descripción de especies nuevas de géneros poco diversos, ¿no? Y bueno, haciendo la revisión de uno de estos subgéneros, a mí me llamó mucho la atención que estos ejemplares no los pude asignar a ninguna de las
me llamó mucho la atención que estos ejemplares tuvieran la cabeza desproporcionadamente grande y el pronoto notablemente reducido. Entonces me puse a leer y hice ahí unos ejercicios de morfometría lineal para ver si lo podía yo separar, y encontré en la literatura que en realidad los recursos genéticos para el desarrollo de estructuras son limitados, ¿no? Eso se ha estudiado mucho con escarabajos que presentan desarrollos atrofiados de estructuras, por ejemplo, asociadas a selección sexual, como los cuernos. Entonces, se ha documentado que los cuernos de los machos pelóceros, o de los que presentan los cuernos más grandes, sacrifican el desarrollo de otras estructuras. Por ejemplo, presentan los ojos más chicos, ¿no? Entonces, como que me empezó a interesar el fenómeno particular en estos ejemplares, y me puse a revisar los géneros que ya conocía, y encontré el mismo patrón en los diferentes linajes. Por ejemplo, este es un género de Pectinaspis. Las especies que tienen el pronoto más chico tienen los ojos más grandes, ¿sí? Y así sucesivamente. Este es otro género. Las especies que tienen los ojos más grandes tienen el clítoris, más chico. Y en todos los linajes se repite constantemente ese fenómeno que, hasta donde yo sé, no ha sido documentado ni explicado, ¿no? El típeo, en al menos estos dos géneros, tienen funciones diferentes a un contexto sexual, ¿no? Estos escarabajos, Pectinaspis el género, se alimenta de partes florales decompuestas, entonces usan el clípeo para cavar, ¿no?, entre la flor. Este género, a diferencia, vive, o las especies que presentan la reducción en el clípeo, pero en forma de pala, como viven en arenas, en los desiertos del norte de México y sur de Estados Unidos. Entonces ocupan el clípeo para cavar también, pero sacrifican el desarrollo de unas estructuras por el incremento en otras. Esta estrategia es diferente entre uno y otro. Aquí aumentan los ojos y aquí disminuyen, ¿no? Pero es un fenómeno constante en los diferentes linajes. Entonces, con los ejercicios de este género, en donde empecé a darme cuenta de ese fenómeno, y luego con todos los demás linajes que se presentaba este mismo fenómeno, me empecé a interesar en la morfometría geométrica para tratar de explicar esos cambios en la forma, ¿no? Entonces resultaría muy interesante poder optimizar esos cambios en un cladograma que ya se tienen para tratar de hacer interpretaciones psicológicas o evolutivas. Entonces, después de los trabajos taxonómicos y filogenéticos, también estoy haciendo trabajos de morfometría con este y otros grupos. Otro fenómeno que me interesa analizar es cómo evolucionan los módulos estructurales de las alas. Hay dos ideas generales sobre la evolución de esta estructura, en las que unos afirman que es un solo módulo estructural y otros dicen que en realidad son dos módulos, ¿sí? Y yo creo que son dos módulos porque en los diferentes linajes la parte que más varía son las celdas basales, que coinciden con las especies que tienen un vuelo más eficiente y que se repiten en otras familias de coleópteros. Supongo yo que la reducción de las celdas basales disminuye la fricción entre el tórax y los élitros. Y bueno, otras cuestiones, como por ejemplo de biomecánica, ¿no?, que me interesan. Las especies que creo que tienen los vuelos, el vuelo más ágil son especies con alas cortas y anchas, que creo que es un patrón. No sé si alguien aquí sepa, un ornitólogo,
ese es un patrón que también se repite en las aves, ¿no? Las aves migratorias que tienen alas muy largas y delgadas, y las aves que tienen un vuelo muy ágil, como una arpía, ¿no? Tienen alas cortas y anchas, ¿no? Entonces, he estado ahora explorando con estas técnicas la evolución de la forma bajo un contexto evolutivo, y eso me ha permitido también participar pues, en otros proyectos como la evolución en la forma en el cuerpo de unos peces, etc. Pero, bueno, como mi línea presente y a la que le dedico ahora la mayor prioridad es por la asignación de un nuevo trabajo que ya les había comentado, ¿no? Estoy ahorita en el Instituto de Biología, pero en la sede de Tlaxcala, un laboratorio que empezó a funcionar hace un año, y a 3 jóvenes investigadores bajo el programa de cátedras CONACYT nos contrataron hace 3 meses, y yo estoy bajo este proyecto. Entonces, los objetivos de mi línea de investigación es hacer colectas, ¿no?, en el centro del país y sur, para hacer estudios de diversidad, bibliografía y conservación. Y bueno, eso ha derivado el estudio de una tribu. Bueno, muchas gracias, Andrés. Tenemos tiempo para preguntas. Sí, algo puntual. ¿Has tenido oportunidad en el contexto de la primera parte de tu exposición, de estudiar un poco, por ejemplo, la morfología larval? Porque ahí podría haber otra serie de caracteres que ayuden a toda esa problemática del intergénero, ayudar a dilucidar la relación. Pues el problema es que no tengo el dato preciso, pero quizás se han descrito los inmaduros de unas 4 especies de Anomalini en América y quizá una decena de Anomalini en el Viejo Mundo. Entonces, es algo en lo que me he metido ahora. Tengo algunos trabajos que van a salir pronto sobre descripción de inmaduros, ¿no? Y estoy tratando de familiarizarme con la morfología y los términos, porque sería un aspecto clave, ¿no?, para tratar de entender las relaciones de los adultos, ¿no?, que en realidad presentan una simplificación en muchos de los atributos tradicionalmente considerados como válidos, ¿no? Entonces, sí es algo que me interesa explorar ahora, aunque falta trabajo. ¿Parece haber caracteres allí o son también muy importantes? Sí, hay caracteres, al menos a nivel de género, sí hay caracteres en el raster, en los apéndices orales principalmente, la vestidura de la cápsula cefálica y el raster. Pero es algo que me tengo que meter también, ¿no? La metaxis son muy comunes, ¿no? Cavas en 1 metro cuadrado y sacas larvas, ¿no? O sea, que poner incubadoras para asociar larvas y maduros. Sí, es algo que me interesa. Alejandra. Gracias. Yo tengo 2 preguntas, una muy cortita, y es que no están en el Chocó, porque no están ahí. En los mapas de distribución en Sudamérica. Bueno, en realidad en Sudamérica empiezan a ser sustituidos por otras tribus, ¿sí? La especie que tiene una distribución más al sur es Paranomara undulata, que se distribuye desde Estados Unidos hasta Brasil, pero es la única especie, ¿sí? Lo demás llega, pues lo más diverso es México y Centroamérica, con algunas muy pocas en el norte de Sudamérica.
Las otras tribus hermanas de la subfamilia empiezan a ser más diversas en Centro y Sudamérica, y además están presentes en lugares donde no está en Namibia, como en Australia. Y la otra pregunta es, yo sé que tú no has hecho, no tienes datos moleculares aún, pero filogenias ya como de más grandes, estos géneros, ya se sabe más o menos la edad de diversificación, o sea, es que no hay una como del grupo. Pues no, en realidad solo hay una filogenia molecular publicada con la fauna de Costa Rica, y una chava que hizo su doctorado con eso describió, creo, 47 especies y hizo algunos planteamientos sobre hipótesis generales porque el área demostró fue pequeño. Entonces, es lo único que se ha hecho molecularmente. Sí, no hay más trabajo. Me llamó la atención una de tus diapositivas donde presentas un género que tiene diversidad en la pigmentación. Mi pregunta es sobre si tienes alguna pista de por qué hay tanta diversidad en la pigmentación, para qué, y si tienes algunas ideas de cómo se puede analizar la diversidad en la pigmentación. Y la otra pregunta que tengo es sobre el ANA, que me pareció muy interesante que quieras estudiar eso. Ya hay mucha literatura en drosófila sobre la morfología del ala, de la relación, y creo que eso te puede ayudar a elucidar si hay alguna cuestión funcional y ecológica que te pueda dirigir tus preguntas. Pues, mira, en algunos géneros de escarabajos lamelicornios, la pigmentación de las alas ocurre por la cantidad de humedad en el ambiente. Se ha notado que, por ejemplo, en géneros como vinastes, si tú matas un ejemplar, cuando hay mucha humedad se oscurece. O cuando los colectas en campo, a veces son negros, ¿no? Cuando en realidad son verdes, con puntos oscuros. Entonces, la variación en la pigmentación no se ha estudiado en este grupo, pero puede ser por factores ambientales, ¿no? Que la superficie absorba mucha humedad y oscurezca el ejemplar. El otro aspecto, sí, en realidad taxonómicamente no sabría cómo tratarlo, o creo que no tendría información, varían muchísimo. ¿Sí? Otro problema es que se han descrito especies solamente por variaciones en la puntuación. El otro fenómeno que comentas es que en realidad hay muchos aspectos interesantes. Por ejemplo, las especies diurnas presentan la coloración contrastante en el ala. ¿Por qué? No lo sé. Las especies nocturnas presentan una ala casi translúcida, ¿sí? Alguna ventaja, posiblemente, pero yo creo que muchas de las posibles explicaciones para explicar los patrones de variación, las capacidades de vuelo, va a ser optimizar la variación de la forma dentro de la filogenia. Yo creo que eso me va a poder permitir explicar muchos de los fenómenos que aprecio, que me he dado cuenta de ello en la revisión de los ejemplares. Y pues como comentas, el ala es una estructura modelo en los estudios de morfometría geométrica. Te apuesto que la diferencia entre la translucidez y la opacidad yo creo que no es pigmento, yo creo que es la forma de las células que están en el ala, y eso se ha visto mucho en plantas. La forma en que las células se desarrollan afecta cómo se ve la pigmentación por ejemplo, de los pelados. Pues sí, pero
pues debe tener algún aspecto relevante evolutivo. ¿Por qué se repiten diferentes linajes con hábitos diurnos? No lo sé, pero pues, lo exploraremos. Y no se ha documentado tampoco, no he leído nada que me pueda dar una idea. Yo tengo 3 preguntas cortitas. Una es más curiosidad. ¿Qué puede estar, ya que no hay nada hecho molecular, que hay algo que te esté previniendo por hacer ese tipo de investigación? Digamos, una filogenia como la que tú presentaste, pero con datos moleculares. Si es fácil extraer DNA, como yo no trabajo con insectos, no sé qué tan fácil es extraer DNA y secuenciar. Pues para muchos grupos de insectos ya los procedimientos están muy bien definidos y estandarizados. Yo en alguna ocasión me metí al laboratorio en la estancia postdoctoral acá, en el laboratorio de biología molecular, y traté de hacer esto, ¿no? Complementar la filogenia que tenía con un ejercicio de intervención molecular y morfométrica, pero no tuve buenos resultados, ¿no? Entonces lo platiqué con el doctor Alejandro Saldívar, ¿no? Me dijo que uno de sus alumnos también iba a ayudar, tampoco tuve buenos resultados. Andrea me ayudó en alguna ocasión, tampoco salieron muy buenos resultados. Luego consulté a un especialista en extracción de ADN del Instituto de Biomédicas, ¿no? Y me aseguró que nosotros extraemos kilos de ADN, ¿no? Pero tampoco pudo, ¿no? Entonces, yo creo que es más bien pasarse un buen rato en laboratorio para estandarizar, ¿no? Temperaturas, ciclos, ¿no? O sea, el problema fue o sea, que no hubo éxito en amplificar los fragmentos que te interesabas. Pues en realidad era poco y de muy mala calidad, ¿no? Después, este trabajo le interesó al doctor Mario García París. Él dirigió, bueno, él fue parte del comité de la chica que hizo su estudio en Costa Rica. Me dijo que le dieron unas muestras, ¿no? Que tenía una técnica muy adiestrada en laboratorio ahí en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y pasó lo mismo, ¿no? En realidad tendríamos que invertir mucha lana para desarrollar buena calidad de datos. Entonces, ¿qué pasa? No lo sé. No soy especialista en sistemática molecular, pero es un reto, ¿no? Me motiva mucho porque pues, me permitiría corroborar lo que yo obtengo, ¿no? O combinar evidencia. Combinarlos, claro, sí. Y lo otro era con respecto a los árboles que mostraste, las filogenias, que creo que no vi valores de soporte, pero tú estás tomando decisiones taxonómicas basadas en estos clavos que encuentras. Sí, claro. ¿Estaban bien soportados? Sí, en realidad hice con estrategias de búsqueda tradicionales y nueva tecnología y pesos implícitos de TNT, y obtenía casi lo mismo. Bueno, en algún momento expuse en el tutorial el contraste de las diferentes hipótesis, quizás se recuperaban casi todos los grupos, variaban quizá por posición, pero la composición era la misma. Y bueno, el aspecto más cuestionado para mi trabajo, por parte de otros especialistas, era la separación de anómala, el género hiperdiverso, y paranómala, ¿no? Entonces en la maestría se separaron, en el doctorado siguen estando separados, y la explicación morfológica sobre la presencia de caracteres que validan esa posición, pues la tengo pues muy clara, ¿no? Con la interpretación de las topologías, ¿no? y los caracteres que los soportan. Y lo último era con respecto a biografía, no sé si entendí bien, pero que como está distribuido en todos los tópicos, el que está grabado. Sí, yo creo que para anómala. Pero la pregunta es que si este conforma con la hipótesis de vicarianza, digamos, de todas estas masas continentales. ¿Sí tiene sentido como las... Sí, claro, porque, bueno, los fósiles son de cuando aún no se separaban, ¿no? Sudamérica de África, ¿no? Y hay muchísimos grupos que presentan este mismo patrón, ¿no? Primates, ¿no? Hay un gran grupo que tiene distribución en el hemisferio sur y otro en el hemisferio norte. Muchos grupos presentan estos patrones, ¿no? De
grupos con esos tiempos, ¿no? Lo que me permite tener una idea un poco clara sobre eso es que, por ejemplo, primero se separaron Madagascar y Australia y no está Yanomami, ¿no? Después se separó Sudamérica y sí está. Entonces, sí tiene sentido bibliográfico, aunque serviría mucho tener tiempos de ellos, cosas así. Sería, ese es el reto, pues, ¿no? A futuro. Oscar. Andrés, viendo tus cladogramas, me surge la pregunta evolutiva. Tienes un montón de géneros o subgéneros o clados que son muy similares morfológicamente. Sin embargo, cada clado ha tenido muchísima radiación. Algo los hace exitosos. A pesar de que son muy similares, sí. ¿Cómo evitan competencia unos con otros? ¿Cómo este género tiene 20 especies, el otro género radioide tiene 10 especies, el otro género radioide tiene 15 especies? ¿Cómo evitan competencia? Porque hay grupos que, por ejemplo, han radiado en alta montaña, ¿no? Por ejemplo, el subgénero donde podría yo ubicar a especies con vestidura en el dorso, son especies típicas de montaña, ¿no? Bucaphalangus igual, yo creo que es se reparten muy bien los recursos, ¿no? Otras especies, por ejemplo, son, todo este grupo son de desiertos del norte de México, ¿no? Algunos penetran en las zonas, en ambientes de arena hacia Veracruz, ¿no? Pero yo creo que esa podría ser la clave, que en realidad... ¿Y dentro de cada grupo hay algo de simpatría o normalmente dentro de cada clado las especies son alopátricas? No, hay mucha simpatía. Sí, ese es otro problema. Bueno, aparte de que hay pocos datos sobre la distribución, pero lo que yo he visto y lo que he colectado es, pues, que en realidad tienen distribuciones, muchas especies muy similares, ¿no? Aunque se puede percibir ciertos patrones dentro de cada gran grupo, ¿no? Pero dentro de ellos, pues... ¿Cómo mantiene el lanzamiento reproductivo? ¿Feromonas? Sí, feromonas, supongo. Yo, durante la revisión de un género, de Paquistetus, notaba que estuve haciendo una filogenia y notaba que las especies que se distribuían en el norte de Veracruz y sur de Oaxaca tenían como un parecido mayor que las especies del norte de Veracruz y el centro de México, ¿no? Que tenían un área de simpatía, ¿no? Y eso me creó conflicto durante un buen rato, ¿no? Y platicando con algunos entomólogos me decían, bueno, es que en realidad tiene un aspecto mucho más diferente, pues porque han encontrado mecanismos para aislarse reproductivamente, aunque no estén más separados filogenéticamente, ¿no? La apariencia se podía engañar, pero pues supongo que cada uno de esos grupillos tendrá una historia diferente que contar. Gracias. Sí, es muy breve. Me quedé con la duda. Parte del problema de la extracción del DNA podría ser si era material antiguo o preservado y en función a material fresco recién. Digo, sé que es muy obvio, pero podría estar influyendo. Pues no, porque cuando hice los ejercicios, cuando probamos el Kiakyu, ¿te acuerdas? Sí, se llamaba así. Yo había traído ejemplares que había colectado en la mañana, ¿no? Algunas especies son muy abundantes en las que encuentras en había agarrado los ejemplares aquí en la UNAM un día antes, ¿no? Y se los llevé y no sé, era bastante
es la amplificación del diseño de los sólidos, que el DNA es algo muy trivial de extraerlo. Sí, pues... Pero el diseño de los sólidos es lo difícil. Pues ahora con la doctora Laura, pues vamos a retomar esto, ¿no? Tengo ahí mis muestras, ¿no?, guardadas, esperando el momento adecuado para... Y aquí Andrea quiere decir algo. Te pregunto, ¿nada más has intentado con los mismos primers, HCO, LCO? Creo que sí. Ok, ahí te va. Te voy a decir una experiencia. Ahorita con el doctor Oscar, con sus arácnidos, estuvimos haciendo placas y placas y placas de, bueno, estamos todavía, de diferentes grupos de arácnidos. Y como está reportado que el HCO, LCO es para artrópodos, entonces le metimos eso a todo. Hubo un momento en el que los uropígidos y me parece que los esquizómidos no jalaban bien con ese juego de primers. O sea, más bien no se veía nada. Y yo también de pronto dije, pero si hay DNA ahí, ¿qué está pasando, no? O sea, también me lo conectaron en la mañana, ¿no? Y lo que hice fue cambiar el juego de primers. Y amplificaron, como no sabes, no tienes una idea, fue muy exitosa esa amplificación. Y de hecho levantamos un uropígido de que tiene colectado 28 años. Entonces, yo creo que si hay esperanza, no te me frustres. Prueba con diferentes juegos de primers y, o sea, no hay que casarse nada más con el HCO y LCO porque dicen que, te voy a decir, los primers que nosotros probamos y con los que jalaron son de mamífero. Entonces, no es que sean, no es una regla que un juego sea para esto, otro juego sea para esto, otro. No es una regla, hay que abrir un poquito nuevamente en ese aspecto y tratar, bueno, yo tengo 20 juegos de primers diferentes para levantar el juego y que decíamos los mágicos porque levantan con todo. Entonces, cuando quieras, puedes ir otra vez al lab, te doy una alícuota y los pruebas. Sí, pues en realidad, bueno, sí me desesperé un poco porque pasaba el tiempo y la beca del postdoc se acababa. Entonces empecé a enfocarme más en los aspectos de morfometría, que era la otra parte de la estancia. Pero pues sí tengo mucho interés en hacer esto, pues, ¿no? Ha sido muy criticado la separación de anómala y paranómala y durante un buen rato me estuvieron obstaculizando las publicaciones, ¿no? Entonces, para mí sería muy, muy bueno encontrar evidencia que soporte eso. Tenemos la última pregunta. Bueno, es que estás haciendo morfometría. Allí tendría una duda. ¿Piensas en algún momento no solo sacar, o sea, tu forma de cada grupo y solo traslaparla sobre la filogenia que tienes o meter los landmarks que sean verdaderos como si fueran caracteres a la matriz? Porque ahí pues yo he visto que se ha intentado, entre comillas, pero no he visto realmente un trabajo que filogenias que incluya los caracteres adaptados de morfometría geométrica a una matriz. Pues sí, en realidad ese es otro de los intereses que ya no les comenté, pero también quiero validar la señal filogenética en estructuras que han sido usadas de forma tradicional. Eso fue lo que hice, por ejemplo, con el trabajo al que me invitó un amigo, la evolución en la forma del cuerpo de los peces. Codificamos la forma del cuerpo, metimos las coordenadas en una matriz y obtuvimos filogenia para ver qué clados tenían señal filogenética y en cuáles la evolución de la forma del cuerpo había sido más rápida. Pero entonces metiste los datos de las coordenadas. Sí. Sí, eso se hace con un script en NF. Ajá, es justo. Es algo, o sea, es muy padre, es muy divertido. Pues. Entonces sí, me interesa también señal filogenética, ¿no? Como geométrica, o no solo con aspectos taxonómicos, ¿no? Sino la evolución de la forma.
Bueno, si quieren conversar más finalmente, lo haremos en los pasillos. Muchas gracias. Muchas gracias.